Habitación 47. Capítulo 1. Algo espontáneo. Este es el trabajo más aburrido en todo el mundo. De eso estás segura. Claro, soñaste con ser una cantante, cantando en los bares elegantes y en los lujosos clubs de Van Gogh, fumando todos los cigarrillos que quisieras en secreto. Pero cuando tu madre te dijo que consiguieras una vida, buscaste alguna vida. Frin Sorocha Chanquimba, joven, hermosa, eso te han dicho. Un poco demasiado gruñona para tu propio bien. Estás aquí en la gran ciudad trabajando en el departamento de soporte técnico, mayoritariamente tomando llamadas de señoras adultas, quienes hoy en día y a su edad no tienen idea de cómo prender una maldita computadora, mucho menos de crear su propia red doméstica o, Dios no lo permita, querer pasar el antivirus. Si nadie fuera tan idiota, probablemente te sacarían del trabajo, aunque tampoco es que esa posibilidad te ponga demasiado triste. Te casas en 3 meses. Tus padres incluso están pagando por la boda. Están felices de que te estés casando con el chico con el que saliste toda la secundaria y que es el amor de tu vida. El único amor de tu vida. Billy Patchonok es alto, pelinegro, definitivamente muy sexy y un tonto divertido, muy al contrario de ti. Y aún así lograron hacerlo funcionar. Él logra hacerte reír y es realmente dulce. Y de acuerdo con tus amigos, no es que tengas muchos. Eso es algo difícil de encontrar. Así que, cuando se arrodilló frente a ti en Domino's, le dijiste que sí. Billy tiene todo lo que una mujer desearía en un hombre. Pero a pesar de lo atractivo y dulce que es, no estás entusiasmada, ni siquiera un poco por tu matrimonio con él. De hecho, estás algo deprimida. Quizás sea el trabajo, la monotonía de la rutina del día a día. Quizás es Billy. No tienes idea, pero nunca te has sentido tan extraña. Incluso cuando apenas tienes 25 años y sientes como si tuvieras 50. Tu tiempo en la universidad fue probablemente lo más interesante que vas a tener en tu vida. Te embriagabas ocasionalmente, aprendiste nuevas cosas y demonios, hasta te besaste con una chica. Ahora te estás asentando, o al menos eso crees, y aún así no puedes dejar la sensación de vacío en tu corazón y cabeza. No estás completamente satisfecha cómo ha resultado tu vida, y aunque te aterre pensarlo, ¿a dónde está yendo ahora? La vida se está yendo demasiado rápido. Es la hora del almuerzo y como cualquier otro día laboral, estás en un Starbucks muy lleno porque literalmente no puedes soportar estar en tu oficina, mucho menos en el edificio, y por eso te encuentras con Nan, tu mejor amiga. La castaña siempre fue inteligente, articulada y trabaja en leyes. Sorprendentemente tiene más historias de horror relacionadas con el trabajo que tú. Así que ambas están en el mismo bote. Algo así. Ella es una madre soltera criando a un niño por su cuenta. Y a pesar de que tú no se lo dices seguido, o nunca, para ser honestos, tú sientes algo de admiración por ella. Ella te mira a través de la mesa, el sabor caliente subiendo de su capuchino,
estudiándote como si supiera que algo está mal. Ella te conoce mejor que tú misma, y estos días has comenzado a cuestionarte si realmente te conoces lo suficiente. Bajas tu café con un sonoro golpe y disparas una mirada impaciente. Sé que te está picando la lengua para decir algo, Nam, así que escúpelo. Odio cuando estás así de rara y callada. Me haces creer que eres una asesina o algo así, dices rápidamente y sintiéndote incómoda con el largo silencio. Solo estaba pensando. Sonrió un poco, tomando un sorbo de su bebida caliente. ¿En qué regalarles a ti y a Billy el día de su boda? Oh, suspiras, incapaz de enmascarar tu decepción. Realmente no te importa. Si algo no quieres hacer es hablar sobre ello. ¿Qué hay de genial en las bodas de cualquier manera? Solamente quieres que el día venga, se termine rápido y que las personas dejen de molestarte con ello. Y también estaba pensando en qué te pasa, Nan agrega. ¿Qué quieres decir? Oh, vamos, Frin. Suspira como si el juego acabase de terminar. Te estás casando y no creo haberte visto alguna vez tan miserable como ahora. Suspiras encogiendo los hombros y sientes como si estuvieras a punto de llorar. Pero no hay forma de que eso ocurra. Frin Sorocha no llora, y mucho menos frente a Nam. Creo que estoy deprimida. Lo admite suavemente, ligeramente sorprendida de haberlo dicho. Nan simplemente inclina su cabeza y toma otro sorbo de café. Pues ve a ver un doctor. Se encoge de hombros como si fuera la cosa más simple en el mundo. Tú ruedas tus ojos. Seguro, Nam. Yo no necesito pastillas o un maldito psiquiatra. Yo estaré bien. Estoy algo temerosa. Debe ser ese asqueroso trabajo. Lo último dicho te sale más como una pregunta que como una certeza. Tal vez, Nan dice en un tono que sugiere que no está de acuerdo contigo, y eso te molesta. Pero deberías agendar una cita igualmente. Un gruñido de frustración escapa de tus labios mientras dejas caer más café por tu garganta. De hecho, conozco a alguien, dice a la ligera como si estuviera probando las aguas por tu reacción. ¿Conocer? ¿A quién? ¿Qué? Frunces el ceño. Un terapeuta. Nan dice simplemente. Ella es una de las más reconocidas en su profesión. Es mitad británica. Ha brindado su servicio en otros países y a gente importante. No necesito ser aconsejada, la interrumpes. Además, ¿cómo es que conoces a un...? Empiezas y al mismo segundo te das cuenta de lo que has dicho, y entre ambas se miran tristemente. Diu Nitikon, el padre de Tin, el pequeño hijo de Nam, murió en un accidente automovilístico poco después de que el bebé naciera. Tú siempre creíste que el tipo era un perdedor, pero pudiste ver lo destruida que quedó Nam. El accidente la dejó sin nadie y a su bebé sin padre. Ella es realmente buena, ¿sabes? Nan dice firmemente, quizás no queriendo aferrarse al pensamiento de Diu por demasiado tiempo. ¿Quién? Rebeca. Ella sonríe y dice, ¿quién es Rebeca? Preguntas molesta. Nan está actuando muy extraño hoy, pero tú solo quieres beber tu maldito café en paz y tenerla a ella quejándose como siempre del constante sexismo en su trabajo que hace que toda tu situación sea un poco más soportable. La terapeuta, Rebecca Armstrong, es su nombre, Nan te informa.
De hecho, ella trabaja en el edificio frente al tuyo. ¿Cuál edificio? Preguntas intentando pensar si alguna vez viste algún anuncio de psiquiatras. ¿El conjunto de oficinas cruzando la calle? Sí, asiente. Aparentemente es la mejor terapeuta que hay, y yo doy fe de ello. Ella sonríe ligeramente como si recordara algo. He escuchado que no es muy convencional, pero fue buena conmigo. Ni siquiera es una terapeuta de duelos y aún así me ayudó a entender cosas, a seguir y ver a nuevas personas. Puede sonar tonto, pero me recordó quién soy realmente. Tú estás mirándola fijamente. No vas a mentir y decir que no notaste el cambio de Nan ya hace un año. Ella estaba muy aferrada a Diu tras su muerte, pero de pronto el año pasado comenzó a salir de nuevo. Siempre te preguntaste qué había ocurrido. Nan y tú usualmente se cuentan todo, pero ninguna de las dos son de las personas muy abiertas emocionalmente, así que entiendes el por qué se lo había reservado. Ella es una terapeuta como otros, pero específicamente es una terapeuta para parejas y sexóloga. Nan dice casualmente. Tú casi te ahogas en tu café. ¿Una qué? Balbuceas. ¿Sexóloga? ¿Qué demonios? Nan se encoge de hombros. ¿Qué demonios, Nan? ¿Qué te hace creer que necesito terapia de pareja o consejos sexuales o lo que demonios sea eso? Le estallas. Oh, entonces que le temas a tus propias nupcias es completamente normal. De cualquier forma, ¿cómo están las cosas entre tú y Billy? ¿Cómo están las cosas en el dormitorio? Pregunta como si ya supiera la respuesta. Abres la boca para responderle, pero nada viene a tu mente. Mira, Nan dice suavemente alisando su traje negro de oficina. Odio verte así, y sé que las cosas entre Billy y tú no son perfectas. Creo que estás deprimida porque no eres realmente feliz con... ¡Cállate! La cortas. ¿Qué sabes tú de cualquier forma? Soy feliz con Billy, insistes, por alguna razón sintiéndote a la defensiva de tu relación. Ni siquiera iba a decir que no eres feliz con Billy, pero como sea, entonces, no te molestará ver a esta terapeuta, dice como si ya hubiese decidido por ti. Tengo su número. Puedo mandarle un mensaje y preguntarle si puedes ir durante el almuerzo mañana. Pero nosotras venimos aquí para el almuerzo. Exacto. Y mañana volveré a estar molestándote de nuevo para que vayas. Oh, por favor, Frin. ¿Por mí? Tú giras los ojos al ver el rostro que está poniendo. Mira, solo tienes que ir y conocerla. Si decides que no es para ti, entonces bien. No tienes que verla más. Pero la sesión de introducción es gratis, así que, aunque me agradara esta terapeuta, Nam, no puedo permitírmelo. Peleas, sintiéndote orgullosa de finalmente tener un punto estable a favor. Ella es amiga mía. Conseguiré un descuento. Podrás permitírtelo. Tus padres están pagando por casi toda la boda, Frin, dice sacando su celular de su bolsillo. No he aceptado nada aún, Nam, le adviertes viendo cómo su pulgar se mueve furiosamente, tecleando sobre su celular. Vas a ir, Frin, dice finalmente. No tienes nada que perder. Además, es hora de que hagas algo espontáneo. Te entierras en tu silla y cruzas los brazos. ¿Es que no tienes ninguna opinión en tu vida? Después del trabajo caminas hacia tu casa sintiendo el viento helado de Van Gogh, que es una de las pocas cosas que disfrutas. Algo espontáneo. Te gruñes a ti misma hundiéndote en el sofá de tu casa luego de llegar. Te levantas y comienzas a caminar sin ninguna razón, encontrándote en el camino hacia el pasillo El Espejo. Estás usando tus ropas usuales de trabajo, blusa blanca y una falda negra de oficina.
Levantas la cabeza hacia el triste rostro color pálido que te devuelve la mirada con ojos ónice, más apagados de lo normal. Una suave arruga en el ceño que pareces no poder quitarte y un flequillo que nunca quiere quedarse en su lugar. Con todo eso, aún eres sexy y lo sabes. De hecho, es lo que todas las personas te dicen generalmente. Supones que otras personas estarían halagadas por la atención, pero hoy solo una cantidad limitada de veces que un chico te puede decir lo atractiva que eres antes de que empiece a perder importancia. Tampoco te interesan otros chicos. Billy es todo lo que necesitas. Tú y él viven en un pequeño y desastroso departamento. Es algo acogedor, pero es solo temporal. O eso es lo que se han estado diciendo ambos en los 2 últimos años. Billy es un artista gráfico y diseña videojuegos. Ambos han estado ahorrando para mudarse a un lugar más bonito luego de la boda. Aunque siendo realistas e incluso con ambos salarios combinados, no crees que puedan comprarse nada decente en el centro de Bangkok con la economía de hoy y los precios de las casas subiendo. Vivir en la ciudad no es barato y por alguna razón tú estás aliviada, ya que parte de ti no quiere dejar este pequeño apestoso departamento. Significaría el fin de tu juventud y de tu actual vida para dar comienzo a otra nueva junto a Billy. Debería ser algo de lo que estés feliz, pero simplemente necesito fumar. Gruñes mientras regresas a la sala de estar. A veces, en serio, desearías tener un gato o algo a quien hablarle cuando Billy no está aquí. Dios, estás deseando por un gato con quien hablar en vez de un amigo. Esto solo prueba qué tan perra eres realmente. No tienes muchos amigos, como Nan suele recordarte, porque puedes ser muy antisocial y por tu tendencia a criticar de la gente. No es que lo quieras hacer, simplemente es quien eres y las personas en general no te agradan. De hecho, la mayoría de tus amigos son amigos de Billy, todos hombres, y Nan es prácticamente la única amiga femenina que tienes. E incluso las bases de su amistad están basadas en odio y amargura común hacia el mundo a su alrededor. Después de abrir todas las ventanas en la habitación, te quitas los zapatos y acomodas los pies sobre la mesa de café fumando un cigarrillo. Haces un sonido que parece estar en el medio entre un suspiro y un murmullo mientras exhalas. El humo espeso sale por tu boca haciendo formas sobre tu rostro. No entiendes por qué le ocultas este secreto a Billy. Estás segura que no rompería contigo ni cancelaría la boda si se entera que ocasionalmente fumas un cigarro. Pero por alguna razón esto es algo tuyo, solo tuyo. Para cuando Billy llega a casa del trabajo, tú ya has ventilado el lugar y te has cepillado los dientes. «Hey, baby», te sonríe con ese gesto atontado mientras se acerca para besarte en la frente. Aún desplomada sobre el sofá, tú apenas dibujas una sonrisa hacia él. Estaba por hacernos de cenar, pero no hay nada en la cocina. ¿Quieres que ordenemos algo? Billy se desprende de su abrigo, aclara su garganta, y así tú sabes que una de sus tontas actuaciones se acerca. Las mujeres tienen derecho a trabajar donde quieran, siempre y cuando tengan lista la cena cuando el hombre llega a casa, dice en un exagerado acento sureño, apuntando 2 dedos como una pistola vaquera. John Way, dices inmediatamente, girando tus ojos. Muy divertido, suspiras. Tendría una maldita cena lista si hubiera algo aquí que pueda ser digerido por un ser humano. Está bien, dice Billy.
sus grandes labios formando una sonrisa y su desbaratado cabello cayendo sobre su frente mientras se deja caer a tu lado en el sofá. Simplemente ordenemos algo. La comida china es tu favorita, incluso si nunca te gustaron los vegetales. Después de la cena, Billy está recostado de forma cruzada en el sofá, sus pies en tu regazo, mientras ambos miran televisión en la habitación que de otra manera estaría oscura. ¿Cómo estuvo el trabajo?, dice con un bostezo. Como siempre, sacudes los hombros. Aunque, escucha esto, estaba almorzando con Nan y ella cree que debería ver a una terapeuta, amiga de ella, mañana. ¿Puedes creerlo? ¿Por qué? ¿Te sientes bien? ¿Pasa algo malo? ¿Hice algo malo?, pregunta apresuradamente. Sus cejas se levantan en preocupación. Tú te ríes un poco y das unos golpecitos en su pie. No, no eres tú. Sacudes tu cabeza. Supongo que soy yo. Dices insegura. No lo sé, quizás el trabajo. Últimamente me siento muy agobiada y no he logrado dormir demasiado. Sí, Billy murmura pensando. En ese caso deberías ir. ¿Eh? Bufas indignada. No puedes hablar en serio. No hay nada malo en ver a un terapeuta, Fring. Además, ¿qué daño puede hacer? Podría desequilibrar en mis ahorros para empezar. Billy se rasca la nariz y se levanta de hombros, indiferente. Últimamente has estado algo distante, baby. Y si ver a un terapeuta te hace sentir mejor, entonces no veo el problema. No encontrando un argumento real, simplemente regresas a ver la televisión. Una vez más, apenas logras dormir en la noche. A veces Billy ronca y tú te quieres convencer de que es solo por eso. Pero muy dentro de ti sabes que es porque te sientes intranquila. Al día siguiente, te dices a ti misma que a la hora del almuerzo irás a encontrarte con Nan en Starbucks, como siempre, y que sencillamente vas a encontrar una forma de desconectarte del tono de su molesta voz. No necesitas un terapeuta. Estás bien. Es normal que la gente pierda el sueño de vez en cuando y también el estar preocupada por la boda. Es decir, se supone que estás nerviosa, ¿no? Acomodas tu chaqueta por sobre tu blusa color crema y la falda. Te ves bien. Cualquier persona caminando en la calle estaría envidioso de ti. Tienes una amorosa familia, un gran prometido, un trabajo relativamente bien pago y eres sexy. En serio, esto es la vida real y debes de dejar de ser una pequeña perra desagradecida. Por alguna razón te encuentras a ti misma cruzando la calle en dirección opuesta hacia el Starbucks y el edificio junto al del tuyo. Estás murmurando pensamientos en voz alta para ti misma, sin tener idea ni siquiera el por qué haces eso. Entras al edificio y ves blanco en todos lados. Casi está vacío. Tus tacos resuenan contra el piso de mármol mientras avanzas hacia la única persona en la gran habitación. Una mujer afroamericana sentada detrás de un escritorio. Dudas, por alguna razón sintiéndote nerviosa. No estoy segura a dónde ir. Se supone que me encontraría con Rebeca aquí. Esos servicios están en el 7º piso. Toma el ascensor detrás mío. Dice con desinterés sin siquiera despegar sus ojos de la pantalla frente a ella. Miras el lugar mientras avanzas hacia el ascensor. El lugar es extraño. Está vacío y... ¿Qué quiso decir esa mujer con esos servicios? Viendo este lugar tan blanco y vacío, podría ser literalmente un edificio para cualquier cosa.
No hay carteles en las paredes o señales o direcciones en ningún lado. Podría ser un hospital, un banco e incluso un set de filmación. Tomas el elevador al piso 7 y las puertas se abren con un sonido suave. Este piso es menos escalofriante. Comienzas a caminar por un pasillo angosto y notas que el lugar está igual de vacío, pero que al menos hay una bonita alfombra color crema e imágenes de plantas en la pared. Tú sigues hacia adelante y te fijas en que el recepcionista es un hombre, vestido en un estilo extraño, un blazer marrón y un rostro muy delicado sujeto a él. Dios, estás tan cerca de insultarlo. En serio quieres decirle algo, pero mantienes tu lengua quieta cuando él te ve. Buenas tardes. Mi nombre es Surprise, pero puede llamarme Price. ¿En qué puedo ayudarla? Sonríe educadamente. Su voz es suave y femenina, y estás algo feliz de no haberlo insultado porque su sonrisa y presencia calman tus nervios casi instantáneamente. Sí, hola. Yo tenía un turno con Rebecca Armstrong. Oh, dice viéndose sorprendido por un segundo. Muy bien. Solo vaya al corredor. Está en la habitación 47. Agrega señalando con la mano. Tú asientes de nuevo y comienzas a caminar, por alguna razón deteniéndote a mitad de camino con la fuerte urgencia de regresar y olvidar todo esto. Giras la cabeza y ves que Price te observa desde su escritorio. Te da una sonrisa y saluda desde allí dándote valor. Y eso hace que te preguntes si él sabe que estás nerviosa. Tú intentas tu mejor sonrisa y sigues. Habitación 45. Habitación 46. Habitación 47. Es una puerta blanca con números dorados en una placa y una manija. No es siquiera remotamente significante y sin embargo te encuentras observándola fijamente. La forma en la que Nan habla de esta mujer era como si fuese el mismísimo Jesús y pudiera convertir el agua en vino y arreglar todos tus problemas. Lo que sea. Te preguntas si deberías golpear, pero Price dijo que estaba allí, así que probablemente te estaría esperando, ¿no? Sujetas la perilla y abres la puerta. Normalmente escanearías la habitación y notarías el bonito escritorio y la gran vista desde la ventana, la mesa ratonera en el medio de la habitación y el gran asiento de cuero color mocha que tienen una silla de cuero a su lado. La habitación es bastante llamativa, pero tu mente apenas logra procesar una parte de todo. Esto porque la mujer sentada en la solitaria silla de cuero frente al largo sofá tiene toda tu atención. Hola. Tu voz tiembla y sientes los nervios correr por tus venas de nuevo. Estás como paralizada. Ella no es lo que estabas esperando. Para nada. Estabas imaginando a alguna mujer de mediana edad en ropas puramente profesionales y en vez de ello estás encontrando a una mujer joven, incluso más joven que tú, vestida a la moda. La mujer está encorvada en la silla, los pies colgando por un apoyabrazos y su cabello es largo y cae por sus hombros. Usa jeans de un azul oscuro, una camiseta y zapatos negros. Te da una sonrisa y un globo de goma de mascar se infla desde sus labios. Está sentada y masticando chicle como una maldita adolescente. ¿Qué tal? Su sonrisa se amplía mientras inclina su cabeza con un gesto para que te adentres en la habitación. Y aparentemente también habla como una. Piensas en qué decir mientras cierras la puerta detrás de ti. Esperabas algo más profesional. ¿No se suponía que esta mujer tenía una buena reputación en su trabajo? Tal vez esta mujer no es Rebecca. Quizás es su hija o algo así.
Deja de masticar. Saca su chicle y lo dispara a través de la habitación, donde cae perfectamente en el basurero. «Hey», dice alegremente, parándose de su silla y acercándose a ti. «Soy Rebecca Armstrong. Encantada de conocerte». «Ok, esta sí es Rebecca». La miras y entre todas las palabras que conoces, encuentras difícil encontrar alguna. Ríe tu silencio y tú sientes que tu estómago gira y que tus labios sonríen. Sus ojos son brillantes y pulsan positivismo. Esos ojos felinos parecen mirar dentro de ti con curiosidad. El trabajo de esta mujer es hacer sentir a la gente mejor. Tú ya puedes aceptar que es buena en ello, porque su personalidad es contagiosa. Normalmente tú odias las personas risueñas como esta, pero por alguna razón ella no te molesta. Ella no te ofrece la mano, pero en cambio hace un gesto para que te sientes en el sillón opuesto a su silla. Tú lo haces sin saber qué decir y aún sin entender qué haces aquí. Todo esto es estúpido. «Oh, eres hermosa». Rebecca deja salir mientras se sienta y te mira con admiración, como si estuviera viendo una celebridad o algo parecido. «Gracias», balbuceas y sientes que ahora todo es extraño, porque esto es algo que has oído miles de veces, y aunque no lo recibas seguido de mujeres, este se siente diferente viniendo de ella, y puedes sentir tus mejillas acalorándose porque se siente muy sincero, y tú te sientes halagada, aunque no sabes si solo está haciendo su trabajo o no. «Me llamo Frin Sorocha. Supongo que Nan te contó de mí». «Oh, no», Rebecca dice sacudiendo su cabeza de forma despectiva. «No me gusta saber nada de mis pacientes de antemano. Todo lo que sé de ti es que tu nombre es Frin, y bueno, Nan pudo haber dicho algo sobre que no eres muy sociable o que eres terca, pero no le presté demasiada atención porque venía de Nan justamente». Tú resoplas sintiendo los nervios filtrarse a través de este increíble y cómodo sofá. Su sonrisa se agranda una vez que te ha hecho reír, y tu estómago vuelve a dar una voltereta, y tú lo contraes en orden de que se detenga. No sabes por qué te estás sintiendo rara. Quizás aún estás nerviosa. Necesitas ser directa con ella. «Mira, tengo que ser honesta. Yo no debería estar aquí, ni siquiera sé por qué estoy aquí. Esta fue idea de Nam, no mía», dices tan francamente como te es posible. El rostro de Rebecca es ilegible mientras cruza las piernas. Se recuesta hacia atrás y une las manos frente a su boca, como si te estuviera estudiando, y a la vez haciéndote sentir incómoda bajo su mirada. «Fue una sugerencia de Nan», te corrige. «Tú, por otro lado, viniste aquí por tu propia voluntad, lo que implica que tú sientes que necesitas estar aquí, ¿cierto?», dice como si se tratara de la lógica más simple del mundo. Traga saliva mientras ella te hace notar lo tonta que sonaste. Tú nunca te sentiste tan fuera de ti en toda tu vida. «Supongo», dices, tu voz de pronto más pequeña. «Pero no sé por qué». Rebecca inclina su cabeza hacia un lado como si estuviera sintiendo pena por ti. «No es bueno cuando te sientes insatisfecha e infeliz con tu vida. Es incluso peor cuando no sabes la razón de ello o por qué te sientes así», dice suavemente. Mierda. Esas palabras dieron en el blanco al decir exactamente cómo te has sentido recientemente, y tú te tensas tu estómago aún más porque no puedes llorar. Ella pensará que eres una cosa rara. No hay nada por lo que llorar de cualquier modo. La natural y confrontativa parte de ti entra en juego. «¿Qué te hace creer que soy infeliz?», pregunta frunciendo el ceño. «No estarías aquí si no fuera así, ¿cierto? ¿Te gustaría un café? ¿Un té?».
Dudas un poco confundida por el cambio de tema. No, gracias. Rebeca ríe un poco y tú levantas una ceja hacia ella. Nan me dio la impresión de que serías totalmente grosera, pero hasta ahora solo has sido encantadora. Ella sigue observándote de la misma forma y te hace sentir feliz, nerviosa e incómoda al mismo tiempo, haciéndote desear que se detuviera. Sí, bueno, giras los ojos. Imaginé que no debería cabrear a mi terapeuta. Se ríe despacio y otra vez una sonrisa se empuja entre tus labios. Créeme, Frin, en poco tiempo seré yo la que te esté cabreando. La mayoría de la gente encuentra la terapia como algo difícil, especialmente en el principio. Pero el hecho de que estés aquí es un buen signo, porque esa es una de las partes más difíciles. Tengo que admitir que esta oficina se ve como las que se ven en las películas. Ya sabes, donde los pacientes se recuestan en el sofá y tú estás detrás haciendo una cantidad de tontas preguntas. Puedes recostarte si quieres, Rebeca agrega aparentemente sin darse cuenta del punto. Oh, no, estoy bien, dices un poco distraída por la imagen en la pared detrás del escritorio de Rebeca, a un lado de la habitación. ¿Ese son tú y el jodidísimo Loki? Quiero decir, Tom Hiddleston. Preguntas, asombrada por la imagen del actor y Rebeca sonriendo de lado a lado. Rebeca voltea hacia donde están tus ojos, pero rápidamente los regresa a ti. Sí, sonríe ligeramente. Fue cliente mío una vez. Buen hombre, dice como si nada. ¿Un cliente? Él es rico y famoso. ¿Por qué demonios estaría infeliz? Bufas, e inmediatamente te arrepientes porque el rostro de Rebeca se vuelve más serio. No discuto asuntos de otros pacientes, dice muy seria, y tú te arrepientes de cada una de las palabras. Oh, sí, lo sé. No te estaba preguntando eso. Sí, simplemente tu voz desaparece paulatinamente en la frase. No puedes creerlo. Tú eres una chingona, buena con las confrontaciones, y aún así esta mujer está solamente sentándose ahí, dulce como la maldita Mary Poppins, y haciéndote sentir increíblemente intimidada. Esta es culpa de Nan. Ella habló tanto de esta mujer que tu reacción debe ser puramente psicológica o alguna de esas cosas. Eso es. ¿Por qué crees que estás aquí, Frin? Rebeca pregunta de repente, recostando sus manos sobre su falda. Tú abres tu boca para decir algo, pero no sabes la respuesta a esa pregunta. El silencio se asienta y ella sigue observándote pacientemente, esperando por la respuesta. No tienes ninguna respuesta para ella. En serio, este es un gran y estúpido silencio. Rebeca no se mueve, ni siquiera pestañea mientras te observa con calma. No lo sé, murmuras avergonzada. Tal vez es tiempo de que me vaya. Rebeca vuelve a reírse. Es suave e infantil y tu estómago vuelve a dar una pequeña voltereta. Dios, ¿qué diablos te pasa? Sientes como que vas a vomitar y una parte de ti quiere salir corriendo de ese lugar. No deberías irte, Frin, suspira divertida. Te extrañaría. Tus ojos se desvían por toda la habitación mientras dejas salir una risa nerviosa. Créeme que no, ni siquiera me conoces. Rebeca se inclina hacia adelante, juntando sus manos frente a ellas, con los labios apretados en una delgada línea, casi como si estuviera mirando dentro de ti
y tomando notas mentales para luego leer alguna especie de libro al que nadie más tiene privilegio. Te das cuenta que eso es demasiado juzgar en tan solo una mirada, pero así te sientes. ¿Qué haces para vivir, Frin?, pregunta entrecerrando los ojos como si intentara adivinar. ¿Yo? Vuelves a dudar y parecer que no puedes formar una simple y tonta frase. Aclaras tu garganta e intentas de nuevo. Trabajo enfrente, de hecho. Ella siente como si ya lo supiera. Nan debe haberlo dicho. Trabajo en el departamento de soporte técnico. Atiendo las llamadas telefónicas. Servicio de mantenimiento. Cumplo con la nómina. Créeme, es aburrido, dices girando los ojos juguetonamente. ¿Y qué preferirías estar haciendo? Parpadeas rápidamente porque tú nunca dijiste nada sobre que no te gustara tu trabajo. Estás segura que has dicho que era aburrido, pero supones que la mayoría de las personas encuentran su trabajo aburrido en algún punto, ¿no? De hecho, desde que soy pequeña siempre he querido cantar, dices antes de poder detenerte. Sientes el sonrojo en tus mejillas y pellizcas el puente de tu nariz. Lo siento, eso probablemente sonó realmente patético. Ríes nerviosa. No lo es admirable, Rebeca dice simplemente, sonriéndote de nuevo. Tragas fuerte y simplemente asientes. De nuevo te sientes un poco llorosa porque nadie jamás te ha dicho eso. Nam, Billy y todos tus amigos y familia creen que es una tontería, un sueño irreal, pero tú siempre creíste que era posible. Muy dentro de ti así lo crees. Cualquier cosa es posible, Rebeca agrega con nostalgia. Tu corazón se detiene porque esta mujer loca está empezando a asustarte. Es como si pudiera leer tu mente. ¿Qué esperas sacar de tu tiempo aquí, Frin?, pregunta antes de que puedas desmoronarte en lágrimas por razones desconocidas. ¿Qué hay con todas estas vagas preguntas? No lo sé. Tu voz es débil. Te sientes tan fuera de tu zona en esta habitación. Bueno. Deja su sonrisa expandirse por sobre sus labios, aunque había algo más mezclado en su tono de voz. ¿Cuánto tiempo te gustaría que nos veamos? Tú la observas y te das cuenta que su sonrisa en realidad era de satisfacción. Y ahora sí que necesitas salir de aquí. Esta mujer te está asustando de la forma más sutil y tú no sabes ni por qué. Bueno, yo me caso en 3 meses, dices. Rebeca dice como si algo simplemente hubiera hecho clic en su cerebro. Ya veo. Así que tu relación atribuye a cómo te sientes últimamente. Yo nunca dije eso, dices rápidamente. No tienes que hacerlo, contesta. Te pregunté cuánto tiempo te gustaría que nos siguiéramos viendo y tú respondiste con algo completamente diferente. A menos que estuviera conectado porque crees que tus problemas, sin importar cuáles fueran, deben arreglarse antes de los 3 meses. Asumo que antes de tu boda. Apuesto a que se siente como si el reloj estuviera corriendo y tú solo la ves pasar, temiendo lo que ocurra una vez que caiga el último grano de arena. Estás boquiabierta, sintiendo como el fondo de tu garganta se ha secado completamente. No te preocupes, Frin, agrega serenamente mientras se levanta de su silla. Soy terapeuta, pero también terapeuta de parejas y sexóloga. Así que si tienes algún problema con tu relación... ¡No es eso!, dices subiendo la voz, cortándola y levantándote también. Ok, tienes razón, admites exhalando. Pero no es solo mi relación, es mi trabajo y otras cosas.
Sí, Billy es genial, en serio. El problema está en mí, no en él. Creo que hemos hecho un buen progreso para hacer la sesión de introducción, ¿no crees? Te sonríe como si no acabaras de levantarle la voz. No sabes qué decir, así que simplemente la miras y esperas que no crea que eres una loca o maleducada, o ambas cosas. Sientes que este encuentro está llegando a su fin. Esta cita fue gratis, pero si quieres organizar citas futuras, habla con Price, mi secretario, afuera. Te sientes curiosa. ¿Qué significa citas futuras? Preguntas avergonzada. Quiero decir, ¿qué haríamos? Ella inclina la cabeza hacia un lado como si pensara que eres inocente. Tú frunces el ceño. Bueno, alarga suavemente la palabra y te hace una seña para que la sigas a la puerta. Ambas caminan y se detienen al llegar. Nos enfocaríamos en diferentes áreas de tu vida, tus pensamientos en el proceso, cómo te sientes contigo misma y cómo cambiar las cosas y situaciones en tu vida que te están haciendo sentir negativamente. Dice como si fuera lo más simple del mundo. Oh, deja salir y ella se acerca dando un paso. Está muy cerca y te sientes incómoda. Puedes ver sus ojos café y oler ligeramente el olor a vainilla en su cuerpo. Hay también otro olor, como pan recién horneado o similar. Mentalmente te regañas a ti misma. ¿A quién carajo le importa a qué huele esta mujer? ¿Puedo tocarte? Rebeca pregunta, mirando hacia abajo como si quisiera tocar tu mano por alguna razón. Su aliento apenas roza tu piel brevemente y en él hay olor a chicle de fresa, el que inflaba antes. Yo suelta sin saber qué decir. Todo tu cuerpo está actuando raro. Sientes como si tus pulmones no estuvieran funcionando. El asunto es este. No eres una persona a la que le agrade el contacto, ni siquiera con Billy. No eres aficionada a los abrazos o de ir de mano. Te gusta tu espacio personal. Aún así, esta mujer la está invadiendo y en vez de decirle que se aparte, estás levantando tu mano mansamente. Ella sujeta tu mano derecha para enseguida dejarla caer. No, sonríe, sacudiendo su cabeza. Esto no está bien, ¿cierto? No tienes la más puñetera idea de lo que está hablando. Tú solo estás estancada en el lugar mientras ella toma tu mano izquierda, levantándola hacia su rostro, mientras tú solo quieres apartar la mano y preguntarle qué mierda está haciendo, pero te mantienes quieta, observándola tontamente. Ella levanta tus dedos hacia su nariz e inhala, sus labios apenas cosquillando tus dedos, mientras tú sigues sin tener idea de qué está sucediendo. Sientes la necesidad de salir corriendo de la habitación, pero tus piernas no parecen querer moverse. ¿Por qué carajos está oliendo tus dedos? Deja salir y demasiado rápido deja ir tu mano. ¿Sabes, Fring?, dice de repente y sus ojos brillan mirándote. En serio no deberías fumar cigarrillos. Es lo menos apropiado para ti. Ahora lo entiendes y tú solo asientes. Ok, ríe despacio. Bueno, si quieres seguir con nuestras reuniones, podríamos encontrarnos cada martes y jueves a la hora del almuerzo. Pero si sientes que esto no es para ti, simplemente dilo. Cualquiera sea tu decisión, déjala saber a mi secretario. Price, afuera. Gracias por venir. Sonríe educadamente. Antes de que puedas procesar algo, estás nuevamente en el pasillo y la puerta de la habitación 47 se cierra a tus espaldas.
Considerarías este despido rápido como maleducado si de en verdad creyeras que Rebeca es capaz de ser grosera, pero no crees que sea así. Hueles tus manos y dedos y no puedes identificar nada en particular. Frunces el ceño hacia la puerta. Supo que fumabas y que eras zurda, simplemente con mirarte. No crees en la magia, pero si alguien pudiera ser mágico, entonces sería esta risueña mujer, incluso si te hiciera sentir incómoda y rara. Caminas hacia el escritorio de Price en trance, sin saber cómo sentirte o qué demonios pasó. ¿Cuánto tiempo habías estado ahí? ¿Contratará los servicios de Rebeca por más tiempo?, pregunta Price. Tú simplemente asientes y sientes que lo único que has estado haciendo es asentir. ¿Por cuánto tiempo? Te aclaras la garganta para asegurarte que sigue funcionando. 3 meses, creo. Ok. Sabe que son $150 por hora, ¿verdad? Eso te regresa a la tierra de inmediato. ¿Qué?, gruñes. Mi amiga Nam me dijo que conseguiría un descuento. Señorita, ese es el descuento, dice observándote fijamente. El precio normal es de $350 o $400 la hora. Tú lo miras sin poder creerle. Es una oferta buena, si me lo pregunta. Ella es una de las mejores, agrega con una sonrisa que te hace creer que es un consejo genuino y no que solamente está halagando a su jefa. Bien, murmura sacando tu tarjeta de crédito. Definitivamente estás loca. Viniste aquí esperando descubrir que estabas cuerda, pero en vez de eso te vas con la sensación de que más bien estás mal de la cabeza y con menos dinero en el banco. Piensa sombríamente. Mierda. Todo esto es culpa de Nam, y mañana vas a decírselo. Algo espontáneo, murmuras mientras empujas a algunas personas cruzando la calle hacia tu trabajo, molesta y confundida, aunque tu corazón ya no se siente tan pesado. Bueno, si no funciona, al menos esta mujer puede entretenerte en el almuerzo, lo cual ya es mucho más de lo que logra hacer Nam.